Bueno, seguimos con la columna de teatro acá en La Plata y estamos con les chiques de Tres Ronin. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo Hola, bien? ¿qué tal? Javier, Lara, bueno, preséntense un poco, cuéntenos un poco qué vamos a ir a ver cuando vayamos a ver la última función de Tres Ronin. Eh, sí, Tres Ronin, yo la pienso, es como una obra fuertemente apoyada en los personajes. Eh, Cuando la escribí estaba muy obsesionado con un guionista de cine que se llama Charlie Kaufman, de Estados Unidos, que hablaba de que en un video que vi que era, no me importan las historias, me importan los personajes. Entonces como una especie de comedia existencialista, la verdad, que sigue a tres personajes, al personaje de Ulises, que es una persona con discapacidad que canta en los trenes, el personaje de Angélica, que es una estudiante y militante, y la pareja de ella, que es Ernesto, que es un programador. En momentos, en un momento coyuntural de la vida del estrés, que se conocen desde pequeños, donde todo lo que vienen teniendo como estilo de vida, las cosas que proyectan, empiezan a entrar bastante en crisis, que coincide con el encuentro para esos personajes con una figura representativa para cada uno que va siendo encarnada por el mismo actor. Ellos se van encontrando con eh, eh, un personaje significativo para cada uno que coincide con momentos donde algo de sus estilos de vida se rompen. No es una obra que transcurre en Oriente, es argentina, es platense, pero muchas veces por el nombre piensan que van a ver algo, piensan que van a encontrarse con un samurái, no sé, ¿Y algo de, por y de el... dónde sale esa impronta Eh, oriental? Te diría desde algo que fue algo procedimental dentro de la escritura de los personajes. Cuando la estaba escribiendo dije que hablen muchísimo de Japón. En Ujú. esa época de mi vida me empezaba a suceder que empezaba a hablar de Japón, del lugar, de la cultura japonesa en muchas conversaciones, y decidí ponerlo como un procedimiento dentro de la obra que creo que funcionaba muy bien como una especie de contraste, Ujú. como una cultura muy distinta a la cultura argentina, que funcionaba como un contraste, con los personajes al hablar de algo externo a ellos terminaban definiéndose a sí mismos. Entonces muchas de esas cosas me servían muy bien para ir definiendo las particularidades de cada uno, a partir Sí, de está cómo... bueno también como tener un dispositivo de acción, ¿no? Como, bueno, me perdí, Japón, ¿no? Y arranco de algún Totalmente. lado y tal vez eso te lleva a la continuidad de la producción de algo. Totalmente, sí, totalmente. Después, bueno, fue tratar de darle un sentido con cierta simbología japonesa Ujú. a algo de lo que trataba de explorar a partir de la obra. Fue como un trabajo de centrarse en eso y luego revisar todo lo que se había desarrollado como para poder incluir fuertemente algo que en un momento puede haber aparecido como algo caprichoso del momento, que tenga un sentido y que tenga como una Claro, coherencia o una cohesión dramatúrgica. claro. Sí, no Eh, siempre de antemano tenemos que tener todas las cosas claras. Después, de algún modo, se les va encontrando un sentido. sí, ¿Y qué totalmente. significa el nombre? Tres Ronin son por los tres personajes y los Ujú. Ronin es una figura en Japón que simboliza a aquellos samuráis que habían perdido el amo a quien servían y Ujú. quedaban vagando en el Japón feudal, juraban lealtad eterna a un shogun, que era como el amo eh, al que servían de por vida, y cuando ese shogun ya no estaba, los Ronin eran aquellos samuráis que vagaban por el Japón feudal Ujú. como especies de mercenarios o espadas para contratar, etcétera. Mm. Hay muchísimas películas muy buenas que representan esa figura del Ronin que llega a un pueblo y es un samurái que contratan, pero es como una figura de un samurái errante Ujú. o es vagabundo, porque no Bueno, tiene... fíjate cómo hace sistema luego, ¿no? Uno como que primero impone algo y después solito hace sistema y encontraste como la justificación de estos tres personajes a través del nombre, que era de algo que vos habías impuesto antes. Sí, sí, sí. Fue tomando mate en el bosque. Fue en Claro, una primera escritura, después me fui a tomar mate y leer y dije, ah, bueno, por ahí acá me va, parece, y después fue ir tejiendo más en profundidad ahí eso. va. Y desde la actuación eso también fue muy ordenador,
porque de repente tenías como una metáfora ante la cual responder, sobre todo frente a lo que te pasa actuando, ¿no? Porque hay contenidos que son como decía Javi, súper existencialistas, densos, angustiantes, pero tenemos que tener claro también que el objetivo de la obra es que se plantee como una comedia, ¿viste? Entonces, toda esa densidad tenemos que transportarla como a mucho ritmo, a mucho intercambio entre los personajes, a siempre responder a la tónica de cada personaje, que está como muy definida. Javi lo pensó muy así, funciona de esa manera, que también se traslada al vestuario también, que es como, por ejemplo, no sé, mi personaje que se llama Angélica, la que es estudiante militante, tiene que estar todo el tiempo súper arriba, súper reaccionaria. El personaje de Ulises está siempre feliz y como amable, el personaje de Ernesto está siempre depre y como oído. Y así se van tensionando las fuerzas, pero siempre sosteniendo en común esto, ¿no? Que son Ronin, que están en un estado como de... Sí, te sirve para construir desde ahí. Exacto. ¿Y cómo fue esa puesta en escena de un texto tuyo? Convidarlo a otros actores y construirlo juntos. ¿Cómo fue esa construcción? En primera instancia es la primera obra que llevo adelante y me pareció hermoso. O sea, el hecho del trabajo en el ensayo con ellos fue creo que lo más hermoso de todo el proceso y también un gran desafío, bueno, esto de que uno tiene en la cabeza algo muy claro, pero poder ir encontrando las maneras en que desde la actuación se entienda el tono, el ritmo, fuertemente también apoyado en una estética realista que llevaba el desafío, creo, a poder buscar los lugares y los puntos de identificación. Y también la obra tiene una lógica que parecería cuando se lee más de un guión de cine, porque no responde a una unidad espacio-temporal, sino que va saltando de un tren a un living, a una oficina, a otro comedor, de nuevo un tren, va pasando por muchos lugares, lo cual también llevaba muchísimo trabajo, no solo en lo actoral, sino en las modificaciones y estar muy bien en los pies de escena para que en 2 o 3 segundos se modifique todo el espacio. Porque utiliza como ciertos elementos que representan el espacio total entre algún elemento escenográfico y el sonido, entonces también era un trabajo de mucho ensamble. Mucho ensamble, o sea, la obra cuando la ensayamos hubo 3 meses de ensayo de la obra entera, que muchas veces creo que es algo que aparece en los últimos ensayos, hacer la obra entera, no, tuvimos que tener 3 meses de pasada de la obra entera, porque necesitaban entender, calculo yo, lo puedo decir, bueno, los tiempos, cuánto tiempo necesitan para cambiarse mientras está transcurriendo la otra escena. Es una obra que no tiene apagones, entonces para poder prescindir de eso... Sí, además encontrar la manera de transmitir esto, como que sea comprensible desde el espectador, además de encontrar nuestras dinámicas de tiempos, ¿no? Qué sé yo. De repente yo estoy en un tren, tengo que salir mientras un compañero da un monólogo y enseguida aparezco en el consultorio. Entonces como cambiar el chip muy rápidamente. Sí, hablábamos con Jazmín la semana pasada de estos desafíos con los que nos encontramos en el teatro y lo rico del teatro, ¿no? Que es en vivo, que en general es independiente, tenemos el presupuesto que tenemos, entonces cómo nos las tenemos que ingeniar para recurrir siempre a la parte por el todo y que eso sea aún más atractivo que mostrar un espacio literal, ¿no? Como cómo construimos a través de signos, a través de códigos, y me parece que ahí es donde está el teatro, en esos momentos que están apoyados en la actuación, que están apoyados en los signos que elige la dirección, que elige la escenografía, el vestuario, ¿no? Sí, a mí me había comentado otro director platense, Brian Cobla, que una frase que a mí me había quedado, que es tratar de utilizar algo que se puede llamar como precariedad como lenguaje. Entonces, transformarlo en el lenguaje de la obra. O sea, esta obra la empezamos a ensayar en pandemia, en la terraza de donde vivo yo.
porque la había escrito durante la pandemia, todavía no había salas para ensayar, entonces los ensayos empezaron en un espacio donde no teníamos luces, no teníamos absolutamente nada, y algo de eso se fue impregnando dentro del lenguaje de la obra. Bueno, no podemos subir un montón de cosas a la terraza, entonces... No sé, la mesa de repente era una tabla, entonces a la vez como las transiciones eran tan rápidas, no podíamos andar y sacando y poniendo como elementos muy grosos, entonces todo es muy, muy rústico. Ahí va. Había, creo que sí, llevaba como mucha atención a descubrir, creo, dentro del teatro independiente, las oportunidades de todo eso. Ver como, bueno, tratamos de ensayar con una mesa y es mucho despiole para algo que aparece un segundo. O sea, en una escena aparece, no un segundo, aparece 5 minutos. Pero en una obra que es una obra que dura 1 hora y 25, es una obra bastante larga. Sí, para hacer teatro independiente es de una extensión considerable. Está bien. Sí, por suerte todo Lo el mundo... importante igual es que se sostenga, ¿no? Todo el mundo dijo que se les pasó muy rápido. Yo creo que hay algo de eso también, no tener el apagón, para mí el momento del apagón, miro el reloj. Claro. Entonces algo de no tener el apagón y que una cosa se funda con la siguiente hace que se pueda sostener la atención durante ese tiempo. Y hasta ahora hicimos 10 funciones, ¿viste? Y la mayoría de las devoluciones, independientemente de qué generación sean las personas que opinan, concuerdan en que, primero, que no se aburrieron en ningún momento, como que hubo continuidad. Segundo, como que las situaciones interpelaron en algún punto, como que a pesar de estar colmada de metáforas y demás, es muy cotidiana y apunta como a muchos dramas y situaciones cómicas de la vida común de una persona que vive en la ciudad de La Plata o símil. Entonces es como de mucha identificación en ese sentido. Y siempre nos vamos, ¿o no?, con algún relato como de, uy, cómo empaticé con Angélica o con este personaje o con este otro. Sí, han abierto un abanico amplio de personalidades que en algún punto seguramente cada espectador se sentirá identificado. Un poquito de aquel, un poquito de, aunque sea. Exactamente, sí, totalmente. Creo que eso también es algo buscado, también desde la escritura. Yo, al menos cuando la escribía, quería que sea una gran excusa para que pudieran actuar los personajes en muchas situaciones distintas, en situaciones contradictorias, tratando de manejar un lenguaje que no pusiera tanta distancia con el espectador, porque muchas veces también dentro de la escritura uno en su afán poético hay veces que puede ir desprendiéndose en metáforas cada vez más amplias y bueno, era tratar de restringir un poco eso para no perder algo de la cercanía, sino tener como ciertos momentos de, como sería me sale ataque poético dentro de los personajes, pero que no perdieran la sensibilidad a lo cotidiano, a eso donde la gente puede empatizar y puede sentir esa identificación. Claro, un lenguaje lo suficientemente amable como para que convoque y de repente como estas rupturas, porque bueno, es teatro, ¿no? Exactamente. Yo siempre pienso eso también un poco como... Vamos a ver algo diferente, ¿no? Y me parece que son súper bienvenidos también los momentos esos de ruptura, de acá alguien enloqueció. Me parece que invitan. Y es cierto que se necesita invocar de alguna manera el cotidiano de las personas que nos están observando, porque de repente si es un delirio poético, vas a convocar un cierto público en particular, digamos. Ojo, a mí me encanta, yo cuando sí. lo voy a ver lo disfruto muchísimo, pero bueno, creo que era como tratar de buscar también muchas veces lo poético en los contrastes, en transmitir muy claras cuáles eran las fuerzas en escena para sostenerlas y encontrar lo rico dentro de eso, dentro del choque a la contradicción. Claro, tenías igual una tarea muy clara que era, digamos, necesitabas hablar de qué le estaban pasando a estos personajes y después el devenir de toda la situación, de todo el acontecimiento teatral que los iba a envolver. Totalmente. Bueno, chicos, ¿nos repiten, por favor,
¿Dónde podemos ver? La obra va a tener una función el domingo 4 de junio, o sea, este domingo que viene, sino el otro, a las 19 horas, en la sala B del pasaje Dardo Rocha. Perfecto. Las entradas se sacan ahí mismo. En la boletería del lugar, sí, se compran en la boletería del lugar. Bueno, chicos, les deseamos mucha suerte en esta última función. Muchas Ojalá gracias. esté la sala repleta y todas las salas de La Plata estén repletas. Y bueno, y que puedan volver con una segunda temporada. Así será. Totalmente, sí. Cuatro Ronin, los que siguen. Todo lo que siga, muchas Nueva gracias. temporada. Bueno.